Una de las historias bíblicas más conocidas por niños y adultos es la historia del profeta Jonás. Su misión era la de ir a predicar a una malvada ciudad llamada Nínive. Aunque las evidencias no comprueben este relato, muchas expediciones arqueológicas ya revelaron importantes descubrimientos en la región de la antigua Mesopotamia. Uno de ellos fue el hallazgo de Nínive. ¿Qué es lo que la ciencia ha descubierto sobre el pasado de esta ciudad? ¿Podrían las evidencias encontradas relacionarse con algunos relatos bíblicos? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La ciudad de Nínive es una de las más antiguas establecidas por el hombre. Tenemos que decir de que estaba situada en la parte norte de Mesopotamia. En Mesopotamia se le llama a la región que se encuentra regada, diríamos, por dos ríos muy antiguos, muy importantes, que son el Éufrates y el Tigris. El río Tigris nace en Turquía, transita toda la parte media de Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Si fuéramos a verla hoy en el mapa actual de esas tierras, pertenece a Irak, el territorio, más o menos 300 kilómetros al norte de Bagdad. Esta ciudad, que por las excavaciones que se hicieron posteriores, al ver lo que eran los restos de esos muros de la ciudad, de 12 kilómetros de longitud, y que abarcaba una zona de unas 650 hectáreas donde vivían las personas en una forma triangular. Es interesante que cuando leemos los reportes de excavación de la mayoría de los sitios del cercano oriente, cada uno alega que esa ciudad es el centro, la ruta principal que venía tal vez desde Oriente hasta Occidente, lugares que eran claves para la conexión entre África, Asia y Europa. Esta ciudad es mencionada 15 veces en la Biblia, 13 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces por Jesús en el Nuevo Testamento. Según el libro de Jonás, se nos dice que era una ciudad grande en extremo, Jonás capítulo 3, versículo 3, que demandaba al menos 3 días para transitarla y poder predicar en diferentes sectores a todas las personas que habitaban ahí. En el mismo libro, en el capítulo 4, en el versículo 11, podemos observar que al menos había 120.000 personas, como lo narra allí este libro. La historia de Nínive, que es muy amplia, en muchas ocasiones toca en forma directa o indirectamente la historia bíblica. Pero básicamente la Escritura nos dice o sitúa a Nínive en las tierras de los pueblos asirios y babilónicos. Los hallazgos arqueológicos revelan la gran antigüedad de esta ciudad. Pero, ¿cuándo fue fundada? ¿Qué dicen los registros científicos y las Sagradas Escrituras sobre el origen de Nínive? La historia en sí no sabe exactamente las circunstancias de su fundación. Nos dice que fue fundada más o menos por el año 1800 a.C. y que fue fundada como un santuario para la diosa Ishtar. Esa diosa era la más importante tanto en Asiria como en Babilonia, y se extendió su influencia, la influencia de su culto, por todas las tierras del cercano y del Medio Oriente. Los registros bíblicos identifican a Nimrod como una de las personas principales en la época patriarcal fundando ciudades, y en Génesis 10 se adscribe a él la fundación de Nínive, entre otras ciudades. Dice, y Cus engendró a Nimrod. Cus fue el hijo mayor de Cam, que a su vez era el hijo menor de Noé. Así que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar.
Y dice, y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nosotros vemos que, como mencioné, en el segundo milenio no era tan importante, aparentemente es un asentamiento y es importante por el asunto comercial, pero no políticamente en el imperio asirio. Durante ese tiempo tenemos que distinguir entre los imperios antiguos y los nuevos. Vemos que los sumerios habían estado anteriormente con una gran y rica cultura, los acadios, y ya cuando llega Sargón, no Sargón primero de los neoasirios, sino el Sargón el Grande, el que realmente galvaniza este primer imperio que llega desde esta área de Mesopotamia hasta el Mediterráneo. Él tenía a Akkad como su ciudad principal. Nínive no era una ciudad principal. Después de los antiguos asirios llegaron los antiguos babilonios con Hammurapi, que Babilonia se convierte en la ciudad principal. Es en el segundo milenio, cuando esta ciudad era insignificante, que nosotros apenas tenemos algunas estructuras importantes. Es ya para el primer milenio, en el neoimperio asirio, que entonces la ciudad cobra importancia. Claro está, nosotros teníamos, antes de Nínive, habían varias ciudades, Ashur, tenemos Cala, pero después de Cala, nosotros tenemos que pasa a Nínive la importancia principal o el centro del imperio asirio. El Antiguo Testamento presenta una serie de informaciones sobre el origen, la cultura, avances militares y profecías relacionadas a la ciudad de Nínive. Por su parte, ¿qué es lo que la ciencia ha descubierto sobre la estructura de esta ciudad, su cultura local y la importancia que tenía en el antiguo Cercano Oriente? La ciudad que visitó Jonás era una ciudad impresionante. El arte que había allí, estamos hablando de siglos de desarrollo de la escultura, los relieves, la escritura. Así que al contemplar las murallas, al contemplar las entradas monumentales, al ver las paredes con inscripciones, hay que imaginarse el esplendor que había en esa ciudad, la riqueza cultural de la ciudad, a diferencia tal vez de lo que Jonás estaba acostumbrado a ver en los campos, aunque teníamos riqueza cultural en el norte de Israel, pero no a la escala urbana y grande que tenía Nínive allí en Mesopotamia. Para aquella época y para aquella región del antiguo Cercano Oriente, era una gran ciudad. Una ciudad que estaba formada por una superficie de 664 hectáreas, diríamos 664 manzanas, diríamos hoy, ¿no? La importancia de Nínive radicaba en la ubicación geográfica que tenía. Estaba, digamos, en la parte media entre el este y el oeste, es decir, entre el mar Mediterráneo y el mar Índico, Océano Índico. Y bueno, todo esto hacía que el tráfico comercial y cultural se beneficiaba con lo que recibía de otras culturas. Los escombros, los residuos, las ruinas que se encontraron de Nínive se sitúan en dos tel, el tel Konjunjik y el tel Nabi Yunus, o sea, el profeta Jonás, que justamente este último no ha sido tan excavado porque allí el mundo musulmán ha establecido un lugar de adoración, considerando que allí están los restos de Jonás. Y a través de lo que mencionaba anteriormente, los 12 metros de ruinas que quedan de lo que fueron las murallas, se puede ubicar el lugar y encontrar ciertos avances científicos, diríamos, de aquella época o aporte. Debemos recordar que el imperio asirio no fue un imperio como el neobabilonio, que tuvo algunas décadas de esplendor. El imperio neoasirio marcó el Medio Oriente. Había algo así que podríamos llamar Pax Asírica, en la cual ellos fomentaron el comercio. Ellos inclusive, en el caso de Crón, por ejemplo, ellos incentivaron la producción de aceite y la forma en que ellos practicaban el arte. Ellos la popularizaron a tal extremo que era imitada en diferentes partes del Cercano Oriente.
y sus próximos herederos, los neobabilonios y aún los persas, dependen artísticamente, de gran manera, en los asirios. Y nosotros podemos ver que el estilo de ellos marcó el cercano oriente por el resto del milenio. Entre las ruinas de los grandes palacios, porque también construyeron enormes palacios, se encontraron figuras de toros alados o leones alados con cara de hombre de hasta 40 toneladas. Quizás otra cosa destacable en cuanto a la cultura es la biblioteca de Arsurbanipal, en la cual se encontraron tablillas que dan mucha información sobre este pueblo y de su cultura, su historia y su religión también. Pero en lo que atañe a su relación con otros países, fueron crueles y despiadados. Al irse descubriendo los palacios, se encontró mucha gente que murió emparedada. ¿Qué quiere decir emparedada? Casi todas las paredes exteriores estaban formadas de dos paredes, una pared doble. Y en el hueco entre ambas paredes, esqueletos tras esqueletos tras esqueletos, de gente que fue sepultada allí, por así decirlo, y murió de hambre y de sed en esas circunstancias. Pero otra cosa que les gustaba hacer a los asirios era despellejar a los cautivos, sacarles la piel en vivo. Y no sigo con otras de esas terribles crueldades que caracterizaron a esa tierra, de la cual Nínive llegó a ser la capital. Nínive fue una de las grandes ciudades de la antigüedad. Su historia está vinculada directamente a los asirios, quienes fueron los que por mayor tiempo dominaron esta ciudad. ¿Quiénes fueron los principales monarcas de este imperio? Lo que le dio estabilidad al imperio asirio fue precisamente la cantidad de reyes fuertes que tuvieron. Emperadores que eran guerreros, grandes estrategas, grandes administradores. Bueno, Salamansar I, por nombrar algunos, este fue el primero que construyó un palacio en Nínive. Asur-Nasirpal II y Salamansar III fijaron a Nínive como residencia mientras ellos dirigían, administraban, lideraban el imperio. Tiglat-Pileser III fue rey entre el 745 y el 727 a.C. Es el primer rey mencionado por nombre en la Biblia, primer rey asirio mencionado por nombre. Después hay 5 más que aparecen allí. Fue un gran monarca, pero comenzó una práctica terrible. Para romper cualquier concepto de nacionalismo o sentimiento de patria, cuando conquistaba un reino, se llevaba a todos los habitantes y los colocaba en algún lugar de Asiria, y traía asirios y traía sirios y asirios son distintos, traía de otros pueblos y con ellos hacía habitar la tierra de los que él había desposeído. Pero tal vez uno de los que brilla más es Sargón II, por su intervención en lo que tiene que ver con llevar o deportar el reino del norte. Ellos primero atacan a Siria, después ellos atacan a Israel y entonces deportan los últimos vestigios de yavismo como tal que había en el norte, a pesar de que los profetas habían estado rogando por arrepentimiento, ellos no se arrepienten. La capital estaba en Asur, un poco más al sur de Nínive, y él decidió que no quería estar en Nínive ni en Asur, y fundó una nueva capital, Dur-Sharrukin. Dur quiere decir fortaleza y Sharrukin de Sargón. Una tremenda construcción. Muchas de las mejores obras de arte se han encontrado entre las ruinas de Dur-Sharrukin. Hoy se llama Khorsabat, es una aldea allí en Irak. Y Sennacherib tal vez es el más famoso de estos reyes que tiene que ver con la tierra de Israel. Y Sennacherib es quien realmente embellece a Nínive más que ningún otro. Sennacherib hace templos nuevos, sigurat,
prepara calles, prepara entradas triunfales. Realmente él decora su palacio de forma impresionante, que en la arqueología hemos tenido la oportunidad de poder analizar y poder visitar estos lugares. De Sennacherib se habla mucho en la Biblia, ¿no? Es el rey asirio del cual más se habla o se escribe, pero no en forma positiva, lamentablemente, ¿no? Fue un rey que desafió a Dios y al pueblo de Dios y trató de destruirlo, y Dios se lo impidió, ¿no? Y finalmente fue humillado, dice la Biblia, cuando el ángel de Dios destruyó a lo más fuerte de su ejército, que estaba sitiando la ciudad de Jerusalén, y tuvo que volverse humillado a su tierra. Y otro destacado rey es Asurbanipal, quien era amante de los libros, y este fue el que, digamos, hizo crecer más marcadamente la biblioteca de la ciudad de Nínive. En el siglo XIX, varias expediciones arqueológicas se dedicaron a encontrar las ruinas de la ciudad de Nínive. Los hallazgos en la región de Mosul fueron impresionantes. ¿Cuáles fueron los principales descubrimientos y cómo algunos de ellos estaban relacionados con los relatos de las Escrituras? Uno de los monumentos más importantes dentro del estudio de Asiria es el obelisco negro, el cual vemos en una réplica aquí a la izquierda mía, a la derecha mía. Este obelisco fue encontrado por un arqueólogo llamado Layard y fue encontrado en la ciudad de Calá. El mismo está dividido en varias secciones. Una es una sección de texto y otra es una sección de excavaciones donde se reflejan escenas vívidas de reyes que habían sido conquistados por el rey asirio Shalmaneser III. En la línea 2, de donde está escarbado, se encuentra la depicción de uno de los reyes de Israel llamado Jehú. Su historia en la Biblia se refleja en los libros de Segunda de Reyes, capítulo 9 y capítulo 10. En esta ocasión, Shalmaneser III registra la sumisión de Jehú bajo su reino, el cual en el año 841 a.C. comenzó una campaña en toda el área de Siro-Palestina. Y dentro de las cosas que vemos tipificadas en este monumento, vemos primero la escultura de Shalmaneser III, vemos a Jehú inclinado en dirección o en postura de reverencia hacia los pies de Shalmaneser III, y en la parte superior vemos los símbolos de Ishtar, la estrella, y vemos el símbolo de Asur, dos de los dioses principales del panteón asirio. La palabra Asiria viene justamente del nombre de Asur, uno de los dioses o el dios principal de Asiria. En la parte de abajo vemos descrito el texto que describe la escena que ha sido carvada en la parte superior y describe a Jehú, hijo de Onri, rey de Israel, el cual trajo tributos de oro, plata, bronce y otras ofrendas al rey Shalmaneser III de Asiria. Bueno, los reyes, estos últimos reyes y los anteriores también que hubo en Asiria y en Nínive particularmente, están sus reinados y bueno, muchos hechos importantes están muy bien documentados en fuentes extrabíblicas. Están, por ejemplo, palacios. Los palacios que construyeron tanto Sennacherib como Esarhaddon como Asurbanipal fueron excavados, y allí en esos palacios se encontraron vestigios importantes de esa época y de esos reinados. Sennacherib fue el más destacado de estos reyes. Se observa que fue un hombre vigoroso, ambicioso, y que uno de los propósitos que él tenía era destacarse por las edificaciones. Mencionábamos los palacios, y en este sentido fue que Layard, el arqueólogo más destacado, uno de los más destacados que trabajó en las excavaciones, empezó a realizar estas en 1847 hasta descubrir parte del palacio de Sennacherib,
pero fue recién en 1849 a 1851, en esos años, cuando se dedicó más ampliamente a poder encontrar estos restos. Hay 3 prismas hexagonales de Sennacherib, en donde él narra sus conquistas, especialmente narra cuando, sitia a Jerusalén en el tiempo del rey Ezequías. Ahí se relata toda la historia de la campaña que él tuvo en el siglo VIII para la región de Ciro-Palestina, cómo él fue conquistando pueblo tras pueblo. Y la escena que él atesora más, que se encontraba detrás del trono como tal, él presenta en la segunda campaña. Claro, este tuvo 2 campañas. La primera, en la cual el rey Ezequías le entrega el oro del templo y él le dice a Isaías: ve y ve a donde tu Dios, para que tu Dios nos libere. Y realmente él desconfía de Dios como tal. Vemos el interín cuando él es sanado, después de ser liberado, él es sanado, y vemos la señal cosmográfica que él tuvo, y cómo Evil-Merodach llega, el rey de Babilonia, o el rey rebelde de Babilonia, llega hasta donde él. Y en esta segunda campaña vemos que Sennacherib toma a Laquis y se encuentra en los paneles. Los paneles, la evidencia es inequívoca. También tenemos el prisma, donde él hace un recuento de cómo él capturó o mantuvo al rey Ezequías, lo menciona por nombre este rey hebreo, como un pájaro en su jaula. Y vemos que esa escena que se encuentra allí en Nínive, la vemos también en Judá. Vemos la evidencia de la destrucción, vemos la muralla ancha, vemos el túnel que Ezequías mandó hacer para prepararse para los asirios. Es una de las historias tal vez más documentadas y más iluminadas que tenemos en la Biblia por los diferentes testigos. Tenemos también el faraón Taharka, que también registra. También tenemos algunas cartas entre los reyes de Cron y reyes vecinos que se encontraban durante esta época. Así que tenemos rica evidencia de la historia de estos reyes y también de la historia bíblica según lo presenta la arqueología. También encontramos en Asurbanipal, aquel rey que era amante de los libros, las tablillas que coleccionaba este rey sobre los informes de los eruditos de aquella época y de las obras literarias. Allí están desde la época de los sumerios, ¿no? Los relatos míticos que fueron circulando en el antiguo cercano oriente están completos en esa biblioteca, y mucha otra documentación muy valiosa que permite escribir la historia de Asiria con bastante amplitud y exactitud también. La Biblia y la ciencia revelan la grandeza que tenía la ciudad de Nínive, pero en las Escrituras también se encuentran profecías que apuntaban a su destrucción. La historia y la arqueología confirman que esto así sucedió. La una vez orgullosa ciudad de Nínive, que se había enorgullecido de haber destruido diferentes reinos, de ser el centro del universo, de haber tomado al rey Ezequías y haberlo aprisionado como un pajarito, que no había puesto en sus anales históricos la destrucción de sus soldados en una noche, esos 180,000 que el profeta Isaías le advirtió que iban a morir, y la destrucción final de la ciudad. Eso no había aparecido. Sin embargo, Nahum, Sofonías habían vaticinado que la ciudad sería destruida. Y se extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Versículo 15 agrega: esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Y también vemos al profeta Nahum en el capítulo 2, en el versículo 19, otra profecía sobre Nínive, sobre su final, que declara: no hay medicina para tu quebrantadura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no ha pasado continuamente
tu maldad. Se pusieron de acuerdo Siáxares I, rey de Media, y Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor II, el Nabucodonosor de Babilonia, se pusieron de acuerdo y con sus tropas avanzaron y destruyeron la ciudad. Aun cuando el faraón Necao había subido para ayudar a los asirios, Josías lo interviene y entonces muere este joven rey. Pero aún con la ayuda de los egipcios, la ciudad cae, aquella orgullosa ciudad cae y permanece en ruinas como testigo de lo que había sucedido. Una gran inundación del río Kosr o Oser en el lenguaje actual tiró abajo parte de esos muros inexpugnables de Nínive, como eran solamente de tierra, y por allí entraron las huestes combinadas de caldeos y de medos, y terminó con esto la ciudad de Nínive, anticipada ya en la palabra de Dios, como la ciudad que necesitaba un castigo, y lo recibió en forma extraordinaria. Tanto Mateo como Lucas registran la historicidad de ese evento, cuando el maestro de Galilea, Jesús, habla acerca de los mensajes que se dieron a Nínive, que si se hubiesen hecho los milagros que se estaban haciendo allí, ellos se hubieran comportado, hubiesen respondido al arrepentimiento con mayor energía. ¿Qué necesitamos nosotros? Destrucción, hambre, muerte. ¿Qué más evidencias que estas rocas que nos hablan acerca de gente orgullosa, gente confiada en sí misma, gente confiada en sus riquezas, gente confiada en su prosperidad y que finalmente sucumbieron? ¿Qué tipo de evidencia necesitas para entregarte a Él? Quiera Dios que tú tengas la oportunidad de escuchar la voz profética y de finalmente aceptar a Jesús como tu Salvador.